¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y usted? Bien también, muchachos. Bien, profe. Dudas, muchachos. Ninguna, profe. ¿Ninguna duda? Bueno, muchachos, entonces continuamos. La clase anterior me quedé en leyes de los exponentes, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces, hoy vamos a ver leyes de los radicales. Bueno, es un recordatorio de los exponentes enteros. Si es un número real y n es un número entero positivo, se define la enésima potencia del número n, del número a como a elevado a la n igual a esto. ¿Sí? A se le llama base y a n se le llama el exponente. Si es diferente de 0, a la 0 es igual a 1 y a la menos n va a ser igual a 1 entre a a la n. ¿No? Y vemos las siguientes propiedades de los exponentes. ¿Sí? Si tenemos la misma base a diferentes potencias, lo que hacemos es sumar las potencias y la base se queda igual. Una división de dos potencias o un cociente de dos potencias con la misma base, lo que hace es que tenemos que restar las dos bases, ¿no? Una potencia de otra potencia, o sea, a la m elevado a la Profe, n. ¿está compartiendo pantalla? Yo creo que no. Perdón, muchachos. Profe, ayer dijo que nos iba a decir dónde estaban los ejercicios del libro o algo así. Ok, sí, muchachos. A ver. Déjenme ver, aquí está. Aquí tienen el Hausler. Ese está subido en el Classroom, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, aquí ya tienen el Hausler. Pueden ver los capítulos y los ejercicios. Es el capítulo que estamos viendo. Y dos detalles del libro. Aquí tienen varias cuestiones que tienen que ver con los exponentes y los radicales, ¿no? Y aquí tienen los ejercicios de exponentes y radicales, ¿no? Ahora, si se van hasta el final del libro, antes del índice, van a encontrar las respuestas a los problemas con número impar. Entonces, aquí les dice cuáles son las respuestas de los problemas que tienen. ¿Sí? Solamente aparecen las respuestas. Las respuestas no me importan, ¿no? Me interesa saber cómo llegaron a estas respuestas. ¿Cómo ustedes llegaron a estas respuestas? ¿Sí? La mayoría de las respuestas está bien y aquí pueden ver más o menos como cuál es la respuesta que se pide. A veces pues tienen, por ejemplo, una respuesta, por ejemplo, llegan ustedes a 2 a la 5 o podrían haber llegado a 32, ¿no? Ya sea en diferentes respuestas. O sea, a veces nada más es acomodar algebraicamente las cosas.
Esto, por ejemplo, de la 7 puede ser A a la 21 entre B a la 20, o pudieron haber llegado a una respuesta del tipo A a la 21, B a la menos 20. ¿Sí? Justamente como B a la menos 20 pasa, bajamos el B a que esté como B a la 20, pues podría ser esa también una respuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí en esta respuesta? ¿No? No, profe. Entonces aquí ya están las respuestas. No me interesa tanto que lleguen a las respuestas, sino el procedimiento que usaron. Y segundo, aquí tienen información de varias cosas que les va diciendo el libro. Y aquí tienen estos recuadros azules. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos hablando de las propiedades y les dice varias cosas acerca de las propiedades. Los recuadros azules, y al igual que estas advertencias que están de este lado, son cosas que son importantes de obtener. ¿Sí? O que se necesitan mencionar. La mayoría de estas ya se las estaba mencionando yo en la clase. Pero después trae este tipo de cosas, ¿no? Y dice, la lista siguiente establece las propiedades importantes de los números reales que deben estudiarse a fondo. La capacidad de manejar los números reales es esencial para tener éxito en matemáticas. A cada propiedad le sigue un ejemplo numérico. Todos los denominadores son diferentes de cero. Y entonces aparecen todas estas propiedades, ¿sí? Que son 32 propiedades. No necesito que se aprendan las 32 propiedades, muchachos. O sea, no intenten memorizar las 32 propiedades. Las 32 propiedades salen a partir de las propiedades que están aquí en los recuadros azules. ¿Sí? Las que necesito que entiendan bien y también cómo se pueden llegar a manejar son estas 7 propiedades en lugar de estas 32. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? Entonces, mis sugerencias, no intenten memorizar estas propiedades, ¿no? Estas deberían de ser una conclusión de las de arriba. Sí, revisen así, obsérvenlas para ver cómo se trabaja con ellas. ¿Sí? ¿Dudas aquí? No, profe. No, profe. Ah, ok, es A entre B entre C. Ok, sí. ¿No? Y por ejemplo, o sea, tanto con lo que ustedes conocen como lo que ya hemos manejado, pues ya podrían manejar, por ejemplo, estas A entre B entre C. Y recuerden que aquí lo que hicimos cuando vimos un ejemplo parecido a este, le pusimos un 1 abajo. Entonces, extremos por extremos, medios por medios, y aparece justamente que esto es A entre B por C. ¿Sí? Entonces, esto debería ser una conclusión más o menos de las propiedades que tienen arriba y de lo que ya conocen. ¿Sí, muchachos? Y aquí tienen el ejemplo numérico. 2 tercios entre 5 es 2/15. ¿Sí estamos de acuerdo?
Sí, profe. Sí, profe. Y eso pasa varias veces en el libro. Por ejemplo, aquí les ponen en el recuadro azul cuáles son las propiedades de los exponentes. Y luego les da 17 reglas de leyes de los exponentes, ¿no? Igual aquí. Bueno, aquí en los radicales ya no les ponen recuadro azul, pero también podrían tener 17 reglas de los radicales. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿dudas aquí? No. De No. acuerdo. Entonces, estábamos con las leyes de los exponentes, que era justamente lo que estábamos poniendo. Y vimos estas 5 leyes de los exponentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando multiplico dos potencias que tienen la misma base? Pues lo que hago es sumar las potencias, ¿no? Sumar los exponentes. Si divido dos potencias con la misma base, lo que hago es restar los exponentes. Una potencia elevada a otra potencia, lo que hago es multiplicar los exponentes. Y cuando tenemos producto de dos números o de potencias al mismo exponente pero diferente base, lo que puedo hacer es multiplicar los dos números y luego elevarlo a la potencia m, o de esta parte lo puedo separar en esta parte. O sea, a a la b a la m también es a a la m por b a la m, igual con el cociente. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que vimos ayer, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Exponentes, ok, exponentes fraccionarios, ¿no? Entonces, si n es un número natural par, o sea, ¿cuáles son los números naturales pares, muchachos? Los múltiplos de 2. Ok, y que sean números naturales, además del 2, ¿quién es? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ok, muy bien. Entonces, si n es un número par que es natural, que es 2, 4, 6, 8 y demás, un número real entonces ya es mayor o igual que 0. Un número real, coma. Entonces se dice que b es la raíz enésima principal de a siempre y cuando b a la n sea igual a a. Es decir, b va a ser igual a la 1 entre n. ¿Sí? Entonces, esto podría ser, por ejemplo, 4 a la 1 medio. ¿Cuánto me daría 4 a la 1 medio, muchachos? 2. Entonces b sería 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando elevo 2 al cuadrado, me da 4. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Si n es un número natural impar, ¿quiénes son los naturales impares? Uno, 3, 5, 7, etcétera. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, profe. Y a es un número real, entonces se dice que b es la raíz enésima principal de a si b a la n es igual a
y se escribe b igual a 1 entre a a la n. ¿No? Aquí me está poniendo o me está expresando que las potencias van a ser potencias fraccionarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este lado, pues podremos tener 27 elevado a la 1/3. ¿Cuánto vale 27 elevado a la 1/3? ¿Quién sería? Nueve. No, ¿Es 3? es 3. No, lo pueden regresar acá. ¿27 a la 1 entre 3 es igual a 3? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora las potencias ya pueden ser fraccionarias, ¿no? A esto también se les dice las raíces enésimas. Cuando tenemos potencias fraccionarias, van a trabajar como si fueran una raíz. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuánto vale 64 a la 1/3, muchachos? 4. 4. Otra forma de escribir esto es que yo ponga raíz cúbica de 64. La raíz cúbica de 64 es 4. ¿Por qué? Porque cuando yo elevo 4 al cubo, va a ser 4 por 4 por 4, 16, 64. Y me vuelvo a dar el 64 aquí en medio. ¿Cuánto vale 32 a la 1/5, muchachos? O raíz quinta de 32. De menos 32. Menos 2. Menos 2. Efectivamente, si yo multiplico menos 2 elevado a la 5, me va a quedar como menos 32. ¿Sí? ¿Cuánto vale menos 100 a la 1/2? O raíz cuadrada de 100. 5. ¿Qué pasó? ¿Es 10, no, profe? ¿Qué pasó? ¿Es 10? ¿Es 10? Es menos 100, ¿eh? ¿Menos 100? Entonces menos 10, ¿no? No. No, espere, profe. No me hagan caso. No tiene solución. ¿Por qué, muchachos? Porque dentro de la raíz no puede haber negativos. Cuando es par, no puede ser que A sea negativo. Si no, tendría que resolver b cuadrada es igual a menos 100. ¿Sí? Y b cuadrada igual a menos 100, ¿para quién es cierto? Dentro de los números reales. ¿Hay algún número que elevado al cuadrado les dé negativo? No. Ningún número elevado al cuadrado les va a dar negativo, siempre les va a dar positivo. No importa si utilizan, por ejemplo, menos 10 al cuadrado, ¿cuánto les daría? 100. 100 positivo, Positivo. ¿no? Entonces no va a haber ningún número que elevado al cuadrado les dé menos 100.
No en los números reales, ya si manejan raíces imaginarias o números complejos, ahí sí podría haber una solución. Pero ahorita que estamos manejando solamente los reales, esto no tiene sentido. ¿Sí? Por eso no tiene solución. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Y por eso viene aquí la especificación de que cuando tengo un número natural par, o sea que la n es par, a tiene que ser mayor o igual que 0. Si esto no se cumple, no hay solución. Y aquí el problema es que n era par, es 2, pero la a es negativa. ¿De acuerdo? Ok, muchachos. 1 elevado a la 1 entre n, ¿quién será su solución? O la raíz enésima de 1. 1. 1. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, no importa qué número, a qué potencia eleve 1, pues siempre va a ser 1. ¿Sí? Menos 1, la raíz enésima de menos 1, ¿cuánto vale, muchachos? ¿Menos 1? ¿Menos 1? Tampoco tiene solución. Ok. Ok. Es menos 1 siempre y cuando n es impar. ¿No? Pero si n es par, no tiene solución. O sea, si ustedes se fijan, si yo tuviera raíz cúbica de menos 1, para este número sí hay un número, o sea, es menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 elevado al cubo me da menos 1. Pero si yo tengo raíz cuadrada de menos 1, no hay solución en los números reales, ¿no? Esto no tiene solución. En números complejos esto sería ahí, ¿no? O el imaginario. ¿Sí? ¿Tú vas aquí? No, profe. Muy bien. Entonces, un poco de anotación. A elevado a la 1 entre n se denota por la raíz enésima de a. ¿Sí? Entonces, siempre que tengo exponentes fraccionarios, los puedo denotar como si fueran raíces. Entonces, casos particulares. Si n es igual a 2, a la 1 medio es raíz cuadrada de a. ¿Sí? Si n es igual a 3, a la 1 tercio es raíz cúbica de a. Y así podemos continuar. A la 1 cuarto es raíz cuarta de a, ¿no? Y así continúo con todos los demás. A la 1 quinto es raíz quinta de a. ¿Sí? Entonces puedo tener muchas raíces ahí. De acuerdo, ¿De acuerdo? profe. Entonces, es la notación y leyes de los exponentes, pero ahora con radicales, ¿no? Entonces, la multiplicación de dos bases a diferente radical, pues provoca que yo tenga que sumar los radicales, ¿no? Entonces, a la 1 entre m por a la 1 entre n es igual a la 1 entre m más 1 entre n. El cociente de dos, aquí debería ser radicales, aquí se me fue, con la misma base, déjame ponerle aquí radicales. No te pases, bueno, a ver.
Ok, el cociente de dos radicales con la misma base, pues yo tengo que restar, esto es menos 1 entre n, yo tengo que restar los dos radicales. La potencia, el radical de un radical es a la 1 entre m elevado a la 1 entre n, es a la 1 entre m por a la 1 entre n. Y recuerden que cuando tengo el producto de fracciones, multiplico los numeradores y los denominadores, entonces lo puedo escribir como 1 entre m por n. ¿Sí? ¿Puedo cambiar? No, ¿No? Lo siento. Me avisan cuando ya pueda cambiar. Profe, una pregunta, ¿va a subir estas diapositivas a Classroom o no? Sí, sí, se lo subo. Gracias. De nada. ¿Ya puedo cambiar? Ya. Todavía no. Ya, ok. Ya, profe. La potencia, el radical de un producto, es decir, que tienen diferente base, va a ser A por B a la 1 entre M es A a la 1 entre M por B a la 1 entre M. Y el radical de un cociente con la misma, de un cociente A entre B elevado a la 1 entre M es igual a 1 entre A elevado a la 1 entre M entre B a la 1 entre M. Sí, si ustedes se fijan bien, estas propiedades, estas leyes, son exactamente las mismas que las leyes de los exponentes. Las leyes de las potencias que les puse. ¿Sí? Tiene exactamente la misma estructura. Lo único que estoy haciendo es poner una potencia fraccionaria. ¿Sí, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Puedo cambiar? Sí. Ok. Entonces, estas leyes de los radicales, en realidad, son exactamente la misma. Entonces, más bien, lo que debería decir aquí arriba es n un número cualquiera, ¿no? O sea, puede ser incluso hasta negativo, porque aquí tienen a a la menos n igual a 1 entre a a la n. ¿Sí? Entonces puede ser fraccionario o puede ser un entero positivo, un entero negativo, un fraccionario positivo, un fraccionario negativo. ¿Sí? Y van a tener estas mismas propiedades de las leyes. Si el número es fraccionario, pues lo único que van a tener es aquí una suma o resta de fracciones. ¿Sí, muchachos? Y una multiplicación de fracciones y cosas así. ¿De acuerdo? Pero en realidad todas son estas 5 leyes. O sea, no tienen que aprenderse propiedad por propiedad dependiendo de si están trabajando con raíces o con exponentes. Tienen que aprenderse estas leyes de los exponentes. Y saber que las raíces se transforman en potencias fraccionarias. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe.
Ok, entonces, como sabemos eso, pues podemos juntar leyes de los exponentes y raíces. Porque en realidad ya sabemos que de todas maneras van a trabajar lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos x a la 1 entre m por elevado a la n, pues no importa que la de fuera una potencia. Vamos a trabajar exactamente igual que con las leyes de las potencias. O sea, esto va a ser 1 entre m que multiplica a n. ¿Qué le hacemos a la n normalmente, muchachos, para multiplicarla por fracciones? Le ponemos un 1 abajo. Ah, bueno. Entonces, numerador por numerador y denominador por denominador me queda x a la n entre m, ¿cierto? Sí, profesor. Igual aquí tenemos la misma base elevado a las dos potencias, pero lo único que tenemos que hacer es sumar las potencias, n más 1 entre m, ¿no? Si quieren ponerse muy guapos aquí y poner bien las fórmulas, pues ya ponen x a la n más n por m más 1 entre m. Lo único que hice fue sacar como un denominador a m para las dos. Y si aquí abajo le pongo una m, aquí arriba también le pongo una m. Entonces, por eso es n por m más 1 entre m. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Dudas aquí de estas dos? No, profe. Ok, un caso particular es x a la 1 entre n a la n. Esto, observen que es el caso 1, que estoy poniendo aquí, es n entre n, y esto es igual a x a la 1, ¿cierto? Entonces díganme, ¿cuánto vale raíz cuadrada de x al cuadrado? X. X, ¿por qué? Porque la raíz cuadrada de x es x a la 1 medio elevado a la 2. Entonces, es exactamente esta estructura. Esto va a ser x a la 2, 2, y esto es igual a x. La forma de quitar las raíces cuadradas es elevando toda la raíz al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Eso se dice muy sencillo, pero llega a ser muy complicado. ¿Qué pasó? No, nada. Ok. ¿Puedo borrar y cambiar? Eso lo tomo como un sí. Sí, profesor. Sí, sí, profe. Entonces, calculen lo siguiente. 4 a la menos 1 medio. ¿Quién sería? Potencia negativa. ¿Cómo la paso, muchachos? ¿Sería 2, no, profe? No. ¿No? ¿A raíz? Hay una raíz, pero antes de... ¿Qué le hago a los negativos? ¿Cómo trabajo con los negativos? X a la menos 1, que es igual, muchachos. 1 sobre X. X a la menos 1 medio, ¿a quién será igual, muchachos? 2. No. 1 entre raíz de... Las potencias negativas se pasan abajo como si fueran positivas. Entonces es 1 entre raíz de 4, ¿no? O 1 entre 4 a la 1 media. ¿Y esto cuánto vale? 1 entre 2. 1 medio.
Raíz cúbica de 9 por raíz cúbica de 3. ¿27, ¿no? Ahí ponemos ¿Siete? raíz cúbica de 27. Es raíz cúbica de 9 por 3. 3. Son diferente base, pero ambas están elevadas a la misma raíz. Entonces, podemos multiplicar entre ellas dos, entre las dos bases diferentes. Esto es raíz cúbica de 27 y la raíz cúbica de 27 vale 3. ¿Quién será esto, muchachos? Hay diferentes formas de aproximarse a esto. ¿Pero quién será? Otra forma de escribirlo. 64 a la qué. A la 1/2. Y luego, Otra A vez. la 1/3. A la 1/3. ¿y esto cuánto me dará? 64 elevado a la qué. ¿Qué hacemos cuando tenemos potencia y luego otra potencia? Se multiplican. Entonces voy a multiplicar 1/2 por 1/3. ¿Cuánto me da 1/2 por 1/3? 1/6, ¿no, profe? Numerador por numerador es 1. Denominador por denominador es 6. 1 entre 6. Raíz sexta de 64, ¿cuánto me da? 2. Bien. Raíz cuadrada de 90 entre raíz cuadrada de 10, ¿cuánto me dará, muchachos? Profe, sí es un sexto, Sí, ¿no? pero no se supone que lo que le hacemos abajo se lo hacemos arriba. ¿En dónde? En esta fracción. Es una multiplicación, no olvides ya, perdón. Ya me confundí. Discúlpame, no te escuché bien. Tampoco, ya no me entendí, ya no. Ya nada más tengo la duda si es un sexto o no. Eh, En la multiplicación de fracciones de 1/2 por 1/3. la multiplicación de fracciones de 1/2 por 1/3. Si quiero hacer fracciones equivalentes, son dos temas. Fracciones equivalentes, sí, efectivamente. Fracciones equivalentes, lo que le hago abajo, se lo hago arriba, ¿no? Entonces, digamos, si multiplico por 5 abajo, también multiplico por 5 arriba, ¿no? Y esto me va a dar 5 décimas. Aquí lo que estoy consiguiendo son fracciones equivalentes. Pero aquí estoy hablando de multiplicación de fracciones. Entonces, cuando tengo multiplicación de fracciones, como en este caso, lo que hago es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Sí? Entonces, Sí, aquí profe. voy a quedar como un sexto. Entonces, sí, yo sé que la clase anterior vimos fracciones equivalentes, pero aquí estamos tratándolo como si fuera una multiplicación de fracciones. Multiplicación de potencias. ¿Sí? ¿Esto ya es un poco más claro? Sí, profe. Sí. Sí, sí, ahora sí ya, gracias. Sí, no se preocupen, muchachos. Ok, raíz cuadrada de 90 entre raíz cuadrada de 10, ¿cuánto me va a dar? ¿Sería raíz cuadrada de qué? ¿De 9? Muy bien. Una de las cosas que puedo hacer aquí es, sí, efectivamente tengo aquí una fracción,
Pero lo que me decía es que si están elevados a la misma potencia, aquí observen que la potencia es un medio, y aquí también la potencia es un medio, pues puedo poner la potencia hasta el final y dividir los dos que están aquí adentro, que es 90 entre 10. Entonces esto es raíz cuadrada, 90 entre 10, pues se van los ceros, me queda raíz cuadrada de 9. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 9, muchachos? 3. 8 a la 2 tercios. Aquí hay muchas formas para conseguir esto. Al menos hay dos formas diferentes. No sé cuál será mejor. ¿Cómo puedo ver 8 a la 2 tercios ya con raíces y potencias, muchachos? ¿Quién será? Vamos a hacerlo así. Creo que es mejor la otra, pero vamos a hacerlo así. ¿Sería raíz cúbica de 8 al cuadrado? Entonces, lo que estoy haciendo es decir, bueno, perdón, antes de esto. Esto yo lo puedo ver como 8 elevado al cuadrado y eso multiplicado por un tercio. ¿Por qué? Porque 2 por un tercio me queda 2 tercios, ¿cierto? Aquí recuerden que le pongo el 1 abajo. Entonces aquí ya no estoy multiplicando. Y entonces, como lo puedo separar de esta forma, puedo tener la raíz cúbica de 8 al cuadrado. ¿Quién es 8 al cuadrado? 64. ¿Y su raíz cúbica? 4. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es haciéndolo al revés. Es 8 a la 1 tercio elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque si se fijan, no importa si yo multiplico primero por 2 y luego por 1 tercio, o lo hago al revés. Si primero multiplico por 1 tercio y luego por 2. La raíz, esto me va a quedar la raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale la raíz cúbica de 8? 2. 2 elevado al cuadrado es 4. ¿Cierto? ¿Dudas? No, profe. Muy bien. No, profe. ¿Podría borrar? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Tengo muchos ejemplos. Ok, ¿cuánto me dará 7 a la 4 por 7 a la 2 tercios? ¿Cómo lo puedo expresar, muchachos? Otra forma de expresarlo. 7 a la 4 entre 1 más 2 entre 3, ¿no? Ok. ¿Y cuánto me dará 7 a la 4 entre 1 más 2 entre 3? 7 a la 8 tercios. No. 4 más 2 tercios, ¿cuánto me dará? Aquí llevo un 1. Como un denominador, ¿quién será? 3. 3. Aquí, si le pongo el 3 abajo, ¿qué le tengo que hacer arriba? Un 12. Multiplicar por 3. También multiplicar por 3. Multiplicamos por 3 y me da 12. Y la otra, pues se queda así como está, porque ya tiene el 3 abajo. 12 más 2, 14. 14 tercios. ¿Sí? ¿Dudas aquí? No, profe. Raíz cúbica de raíz cuadrada de todo esto. Entonces, ¿qué tendríamos, muchachos?
Voy a empezar con la de hasta adentro. Esto es 64, x a la 1/2, y elevado a la 30, elevado a la 1/2, y luego la raíz cúbica, ¿cómo lo expreso? Un tercio. ¿Qué le hago a las dos potencias? Las multiplico. ¿Y cuánto me da la multiplicación de fracciones de 1/2 con 1/3? Un sexto. Muy bien. Entonces me va a quedar 64 por x a la 1/2 y a la 30, y todo esto elevado a la 60. Si tengo un producto de diferentes bases, todo esto elevado a la 1/6. Un producto de diferentes bases elevados a la misma potencia, ¿cuánto me dará? ¿O qué tengo que hacer? Lo puedo separar por el producto de cada una elevado a la potencia, ¿cierto? Entonces va a ser 64 a la 1/6 por x elevado a la 1/2 elevado a la 1/6. ¿Por quién más, muchachos? Y a la 30 elevada a la un sexto. Muy bien. ¿Y esto a quién será igual? 64 a la 1/6, ¿cuánto me dará? 2. X a la 1/2 y elevado a la 1/6, ¿cuánto me dará, muchachos? X a la 1/12. Y y elevado a la 30 elevado a la 1/6, ¿cuánto me dará? X a la quinta, ¿no? Muy bien. ¿Dudas aquí, muchachos? Sí, ¿qué hizo? Es que vuelvo a obtener que tengo una potencia de una potencia. Entonces recuerden que cuando tengo potencia de potencias, lo que hago es multiplicar las potencias. Y aquí tendría 1/2 por 1/6, que sería 1 por 1 es 1 y 2 por 6 es 2. En el último caso, en el de y, tendría 30 que multiplica a 1/6. Entonces, esto me quedaría 30/6. Pero esto yo lo puedo simplificar a que sea solamente 5, porque 30 entre 6 es 5. Y al 64. Al 64 lo que hice fue sacarle, perdón, 64 a la 1/6 es raíz sexta de 64. Y recuerden que las raíces, yo tengo que encontrar el número que elevado a la 6 me dé justamente lo que está aquí adentro. Entonces, si ustedes se fijan, 2 elevado a la 6 es 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 16, llevo 4, por 2 32, llevo 5 y por 2 64. 2 a la 6 me queda 64. Ok, gracias. De nada. ¿Dudas aquí? No, profe. ¿Puedo borrar, muchachos, esta parte? No. No la borro. Ya. ¿Ya? Muy bien.
Ok, x a la menos 1 más y a la menos 1. ¿Cómo puedo ver x a la menos 1, muchachos? Pasarlo a positivo. La potencia positiva, ¿y cómo se pasa eso? 1 entre x a la 1. O 1 entre x nada más. 1 entre x a la 1, recuerden que a la 1 normalmente no la pongo. ¿Y la otra cómo me quedaría? 1 sobre y. Muy bien. ¿Y qué haría para hacer esta suma de fracciones? Sacamos el común denominador, que sería XY. Entonces, el común denominador me va a quedar, como no tengo números, sería solamente x por y. Y si aquí le multiplico, le pongo una y abajo, ¿qué tengo que hacerle arriba? Una Y también. La multiplico por una y. Si aquí le pongo una x abajo, ¿qué tengo que hacer arriba? Una X. Ya todos los dos tienen el mismo denominador, x por y. ¿Y arriba qué me queda? XY también. Bueno, me queda y más x, ¿no? No se les olvida aquí el más. Así. Entonces ya tengo y más x entre x y. ¿De acuerdo? Sí. Ok, tengo que hallar a x. Y aquí está x, ¿no? No me vayan a hacer eso en el examen. Tengo que encontrar el número que al hacer la operación me da justamente este número. ¿Sí? Entonces, ¿qué número x elevándolo a la 1/2 me dará 3? 9. Si yo obtengo la raíz cuadrada de 9, que es el 1/2, esto es igual a 3, ¿cierto? Sí. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 36? 6. ¿Ok? Entonces aquí x es igual a 9, ¿cierto? Y ya terminé en el segundo. Ya. ¿Habrá otro número que elevado al cuadrado me dé 36? Menos 6. Entonces, ojo muchachos, esta tiene dos soluciones. Aquí hay dos números que cuando yo los elevo al cuadrado me dan 36. El primero es más 6 y el segundo es menos 6. ¿Sí? ¿Qué número que yo le saque la raíz cúbica o que lo eleve a la 1/3 me da menos 1? Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Y aquí sí no hay otro número. Solamente el menos 1, cuando le saco la raíz cúbica me da menos 1. ¿Qué número de x elevado al cuadrado me da menos 4? No es posible. Es par. Ok, entonces no hay ningún número que yo al elevarlo al cuadrado me dé número negativo. ¿Sí? Entonces esto no tiene solución. Una Y. Ya no se duerman, tu muerto. Ah, perdón, profe. Perdón. Sí, muchachos. Entonces, ¿dudas aquí? ¿Puedo cambiar? Sí, profe, ya. Listo, ok. Bueno, vamos a seguir viendo un poco más de notación para seguirnos poniendo de acuerdo.
Esto probablemente lo voy a continuar la siguiente clase. Y vamos a empezar a ver operaciones algebraicas. Entonces, empezamos con los polinomios. Y voy a empezar primero a definir qué es un monomio. Un monomio es aquel que consta del producto de una constante, que normalmente se le llama coeficiente, y una literal, ¿no? Estos casos que tienen aquí arriba son casos de monomios. ¿Sí? Entonces, aquí observen que es solamente y, pero siempre tenemos una constante implícita que es el 1. Nada más que el 1 no se pone, entonces sería 1 por y. La constante sería 1 y la literal sería y. Aquí sí hay una constante diferente de 1, que es 5, y la literal es x al cuadrado. Aquí parece que es 5 por wy, pero en realidad tengo que considerar el 3 que está dividiendo de aquí abajo. Y esto yo lo puedo expresar como 5 tercios de w por y. ¿Por qué? Porque recuerden que 5 tercios por w por y entre 1 me puede quedar de nuevo, numerador por numerador, me queda 5wy, y denominador por denominador me queda 3. ¿Sí? A por x menos a por x, la constante es menos 1 y la literal es a por x. El 3 también es un monomio, la constante es 3, la literal podría llegar a no aparecer. También la otra forma que lo pueden ver es x elevado a la 0, porque x elevado a la 0 yo sé que me da 1. ¿Sí, muchachos? Entonces la literal podría llegar a ser, por ejemplo, x. Pero ahorita, o cualquier otra cosa elevada a la 0. Ahorita no lo voy a poner. ¿Sí, muchachos? Ojo, no tiene que ser una literal solita. Puede haber una multiplicación entre dos literales. Lo que sí tiene que tener es una constante. Normalmente van a tener una constante. Y alguna literal. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Puedo cambiar? Sí. Ok. Un binomio es aquel que tiene dos monomios conectados por una suma. Nada más le voy a poner suma porque recuerden que la resta yo la estoy definiendo con los inversos aditivos. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo una resta, en realidad es un inverso aditivo que es la suma del inverso. Y por lo tanto, si yo hablo de la suma, también estoy hablando de la resta, normalmente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el binomio va a ser aquel que tenga dos monomios conectados por una suma, que puede ser 2x más 3, por ejemplo. Recuerden que el 3 también es un monomio. 3x al cuadrado más xy. 6x al cubo por y menos 4. W por z a la 4 menos 7x a la quinto a la 5 por z. Todos estos casos son casos de binomios. ¿Sí? Los trinomios son aquellos que tienen tres monomios conectados por una suma. Es decir, voy a tener, por ejemplo, x más y más z. O cosas más complicadas. O sea, podría tener 2x más 3 más 3x al cuadrado. ¿No? O w por z a la cuarta menos 7x a la 5 z más 2 veces w por z al cubo. ¿Sí? Más z. Bueno, ese ya no sería trinomio. Entonces déjame borrarlo. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Entonces, así podemos continuar y podemos continuar por muchos, ¿no?
Pero todas estas estructuras reciben un nombre mucho más sencillo para referirnos a cualquiera de ellas, que es un polinomio. ¿Sí? Un polinomio es una expresión con dos o más monomios conectados por una suma. Entonces, ¿a quién abarcará el polinomio? Si tuviéramos todo el conjunto de polinomios, ¿quién tendrá dentro? Monomio, trinomio y binomio. Bueno, lo que pasa es que sí necesito dos o más monomios, ¿no? Sí, podría ser un monomio, un polinomio. Vamos a restringir el polinomio a que sean dos o más monomios, ¿no? Entonces, un monomio solamente tendría un término. El binomio tiene dos monomios, ¿no? Luego, el trinomio también estaría aquí contenido. El cuatrinomio también estaría aquí contenido. El cuatrinomio es el que tiene 4 términos conectados, ¿no? Y así sucesivamente. Podrían tener aquí muchos tipos de este tipo de cosas de nomio. ¿Sí? Ya esto es a lo que le denominamos polinomio. Puede ser desde un binomio, un trinomio, un cuatrinomio, quintinomio, y como siga. ¿Sí? ¿Dudas aquí? No, profe. No, profe. ¿Puedo cambiar? No. Ya. ¿Ya? Gracias. Sí. Ok. Ok. Entonces vamos a iniciar con los grados. El grado de un monomio se obtiene sumando los exponentes de las literales que lo conforman. El grado de un polinomio se determina con el monomio de mayor grado. Aquí observen que el exponente de la literal que lo conforma es 2. Por lo tanto, el grado del monomio es 2. En este de aquí en medio, ¿cuál será el grado del monomio? 5. No, 3. no, X. no. Siempre es un Ah, número. 6. 6 entonces. 6. Este lleva exponente 5 y Y lleva exponente 1. 5 más 1 son 6. ¿Sí? Solamente me fijo en los exponentes. ¿De acuerdo? En las potencias de las literales. En este caso, ¿quién será el grado del monomio? 1. Muy bien. Los polinomios o el grado del polinomio es el grado del monomio con mayor grado. ¿Sí? Entonces tengo que buscar de todos estos monomios quién es el que tiene mayor grado. De este monomio que tenemos aquí, ¿cuál sería su grado? 6. 6. ¿Y de este del medio? 2. 3, 3, 3, 3. ¿Y de este el último? 2. 2. El de mayor grado es el 6, por eso digo que 6. ¿Sí? Sí, Pi. Sí. Y el de este lado, ¿cuál sería el grado del polinomio? 3. 3. 3, porque aquí hubiera sido grado 2 y este hubiera sido grado 3. ¿Sí? Entonces el de mayor grado es este. Este, cuando están solamente las constantes, recuerden que aquí podría haber un x a la 0, pero les vamos a decir que son de grado 0. ¿Sí? Profe. Ok. Términos semejantes. Vamos a denominar como término semejante a los monomios que solo difieren en el coeficiente constante, pero la parte literal es exactamente la misma. Entonces,
5AB es semejante a menos 7AB y va a ser semejante a menos 14AB. Lo único que me importa es si tienen la misma forma de las literales, si tienen el término AB. ¿Sí? 2x al cuadrado va a ser semejante con 13x al cuadrado y con menos 27x al cuadrado. Les digo, lo único que me interesa es que tengan la misma estructura de la literal con todo y su exponente. E incluso puedo decir que a por x es igual a b por x igual a m por x, y estos términos van a ser semejantes en x. ¿Por qué? Porque aquí tengo varias literales multiplicándose. Entonces, puedo escoger solamente una pequeña partecita y ahí van a ser semejantes, o puedo escoger diferentes partes, o sea, toda la parte literal, si solamente cambian los coeficientes constantes. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe. Sí, profe. ¿Qué pasó? Profe, ¿le puede regresar al anterior, por favor? Ay, sí, disculpen. Gracias. A ver, déjame ponerles aquí lo que había anotado. Entonces, esto es 6. Esto es 1. Aquí recuerden que les había puesto 6, 3 y 2. Y habíamos escogido 6. Y aquí les había puesto 2, 3 y 0. Entonces habíamos escogido este 3 y por eso habíamos puesto 3. ¿Sí? Gracias. Sí, profe, gracias. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? Sí. Supongo que sí ya, ¿verdad? Entonces, los términos semejantes, les comento de nuevo, son aquellos que llevan exactamente las mismas literales. Y puedo escoger que sea toda la literal, por ejemplo aquí AB, AB, AB. Tienen que llevar exactamente el mismo exponente, x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. O sea, es la literal con todo y su exponente. O puedo escoger casos que son semejantes, pero solamente en una literal, por ejemplo, a por x, b por x y m por x. ¿Sí? Ahí son semejantes en términos de la literal x. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Profe, ¿Dudas aquí? no, Ok, la siguiente parte es una parte sencilla. Entonces, vamos a verla de una vez. Suma de expresiones algebraicas. La suma o resta, no importa. En la suma están contenidas las dos. La suma algebraica se realiza reduciendo, es decir, sumando o restando los términos que son semejantes. Ojo, normalmente esto de la suma de las expresiones algebraicas, como es bastante fácil, lo complicamos poniendo paréntesis y símbolos de agrupación. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eliminar los símbolos de agrupación, y lo que yo sugiero, no es la única forma de hacerlo, lo pueden hacer de hecho al revés, es que vayan de los internos hacia los externos. ¿Sí? ¿Esto más o menos? ¿Puedo cambiar? Sí. Sí, profe. ¿Sí quedan claro quiénes son los símbolos de agrupación? Son los paréntesis. Son las expresiones que van entre paréntesis. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo varios símbolos de agrupación, ¿no? Y particularmente esta tiene un paréntesis cuadrado hasta el final y luego paréntesis más pequeños adentro. Esta es la que vamos a usar para ver, primero eliminar los internos y luego voy a eliminar los externos. En realidad no pueden hacerlo de diferentes formas, ¿no? Es una sugerencia de cómo empezarían. Lo que sí es, lleguen al resultado correcto, ¿no? Entonces, para el primer inciso, ¿qué tendríamos?
Entonces, el primer exceso voy a hacer lo voy a hacer más o menos lento. Sí creo que tengo tiempo suficiente. Los otros quizás ya los haga un poco más rápido. Entonces, tengo 3x menos 2 menos 5x más 2y. Y particularmente, donde tengo que tener mucho cuidado con los símbolos de agrupación es cuando llevan signo negativo adelante. Recuerden que este signo negativo tiene que multiplicar a cada uno de los dos términos por la ley distributiva. Esto es como si tuviera menos 1 que multiplica 5x más 2y. Entonces tengo que multiplicar menos 1 por 5x y menos 1 por 2y. ¿Sí? Sí. Entonces aquí me va a quedar 3x menos 2 menos 1 por 5x es menos 5x menos 2y. Y agrupo términos semejantes. Aquí solamente tengo un par de términos semejantes, que es este 3x y este 5x. Los voy a agrupar para que sea como sumamente claro cuáles fueron los que agrupé, 3x menos 5x. Pero normalmente pues ustedes ya lo han trabajado y ya rápidamente eliminan aquí el 3 y el 5, ¿no? Entonces, 3x menos 5x menos 2 menos 2y, ¿no? Entonces, los estoy poniendo aquí agrupados, o sea, uno continuo del otro, ¿no? Separados por la suma. Una vez que lo tengo así, simplifico los términos semejantes. 3 menos 5 es menos 2. Y me va a quedar menos 2x menos 2 menos 2y. ¿Y hay alguna otra cosa que se puede hacer aquí? Ahorita no la voy a hacer. Se puede factorizar el menos 2. ¿Sí? ¿Dudas con este primero? ¿Por qué pasamos el menos 2 y el menos 2 tal cual? Este menos 2 y este menos 2y. Ajá. Baja, ¿por qué pasamos a las y así? Así como está. No tengo con quién simplificarlo. El 2, como no lleva la misma literal, no es semejante al 2y. Ah, ya entendí. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Seguros? ¿Alguna otra duda? No, profe. Está laborioso, pero también es más o menos sencillo. Si me equivoco en algún signo, me avisan. Porque eso es lo complicado de esto. Observen que los símbolos de agrupación cuando llevan positivo realmente no afectan, pero cuando llevan en negativo, como van a cambiar todos los signos de adentro, sí van a afectar. Entonces, tienen que tener cuidado con estos, ¿no? Entonces, esto ahorita ya no lo voy a escribir, ya lo voy a pasar así como está, 8x al cuadrado menos 2x, pero el último sí lo voy a escribir, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 7x al cuadrado más 6x menos 7 más 8x al cuadrado menos 2x. Y voy a quitar este signo de agrupación. Entonces es menos por más 4x al cuadrado me queda menos 4x al cuadrado. Menos por más me queda menos 10x. Menos por menos me queda más 11. ¿Sí? Y ahora ya no voy a poner específicamente quiénes son los símbolos semejantes, sino lo que voy a hacer es que me voy a fijar directamente de aquí. Observo que este x al cuadrado, todo este 7x al cuadrado,
es semejante con este 8x al cuadrado, ¿cierto? ¿Y con cuál otro es semejante? Con 4x. No, es 9. Ah, sí, 9x al cuadrado. No, así era 4x al cuadrado. Disculpen, muchachos, esa es mía. Vamos a intentarle poner el 4 así. Esa es mía. Sí es 4x al cuadrado. Lo siento, muchachos. Ok. Entonces, todos estos son semejantes. Hago las operaciones. 7 más 8, ¿cuánto me da? 15, Menos 4. 11. Pues me queda 11x al cuadrado, ¿cierto? Ahora, el siguiente término semejante. 6x es semejante con menos 2x. Y es semejante con menos 10x, ¿cierto? Sí, 6x menos 2x, ¿cuánto me da? 4x. Menos 10x, ¿cuánto me da? 2. 14x. No. ¿Se resta? Sí, se restan porque es... O también lo pueden ver como menos 2x menos 10x es menos 12x más 6x. Menos 6x. Menos 6x. Muy bien. Menos. Menos 6x. Menos 7 más 11, ¿cuánto me da? Que ya sería el último término semejante. 4. Menos 4. Más 4. Porque es menos 7 más 11. ¿Se respeta el signo del mayor número? El Siempre número se mayor, sí. respeta el del mayor, sí. Entonces, el 11 es mayor que 7. El que tenga el coeficiente más alto, y ese es el que respeto. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Bueno, ya del último, ¿Eso va a venir en el examen? sí. Alguno como de estos. Y probablemente no sean sumas, sino sean multiplicaciones. ¿No? Del inciso C, solamente les voy a indicar, bueno, primero tienen que quitar este paréntesis, este lo dejan igual, y una vez que quiten los paréntesis, multipliquen luego por este negativo sobre todos los términos. Les digo, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, pero creo que esta parte de ir primero con los internos y luego hacer los externos es un poco más sencilla. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas aquí? ¿No? ¿Puedo cambiar? Bueno, ¿puedo ya borrar? Sí, ¿Sí? Ya, nos vemos el lunes, muchachos, porque ya es la hora. Sí, profe, gracias. Profe, bye. Sí, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.